Muy buenos días para todos, esperamos que hayan amanecido muy bien, son las 5:30 en punto de la mañana, gracias por conectarse con nosotros en Noticias RCN, los saludamos hoy con esta imagen del skate park que queda al lado de esa famosa estatua de Shakira en Barranquilla, un espacio muy importante para los barranquilleros y está recién inaugurado ahí en el gran malecón del río que tiene un amanecer precioso hoy. Va a permitir la formación de deportistas en disciplinas como el patinaje, el BMX, el skate, entre otros. Esta infraestructura tiene 2.400 metros cuadrados y allí los jóvenes van a poder realizar acrobacias y prepararse para competencias nacionales e internacionales. Muy buenos días, es jueves, el 6 de noviembre, se nos está acabando la semana, Isa, muy buenos días. Y el año, mija. Y el año, Qué dicha, sí, buenos días, Mari, ¿cómo amaneció? Muy bien. Qué bueno, ustedes esperamos que estén bien. Con otra buena noticia, información positiva, y esta nos llega desde Cali, que es la ciudad de la biodiversidad. Allí siguen trabajando para cuidar la naturaleza y por eso el Departamento de Gestión del Medio Ambiente instaló cámaras trampa en predios de conservación. Con estos equipos lo que buscan, Isa, es captar esas imágenes de la fauna en estos hábitats y en estos espacios. Pues estas cámaras las instalaron en los predios de conservación y en los ecoparques de la biodiversidad que dejó la COP16, Lago Las Garzas y también Tres Cruces, Bataclán, las cuencas de los ríos Cali, Meléndez, Lili y Pance. Con estas imágenes es que se puede estudiar la vida salvaje para mejorar su conservación. Un ojo permanente en quién y quiénes pasan por ahí. Para esto lo usamos para hacer investigación y monitoreo en animales. Aquí alrededor de Cali es la única forma que podemos registrar puma, que esto es un ejemplo de un bosque perfecto para puma. También hay osos, pueden haber jaguares, pueden haber tigrillos, venados. 5:32 a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país. Comencemos. La primera es el posible embargo por parte de la DIAN a la refinería de Cartagena. Esto porque Reficar le estaría auditando entre 1.3 y 1.5 billones de pesos por IVA de combustibles importados. Es decir, que la deuda se debe, según la DIAN, que la refinería debe pagar un IVA retroactivo por la importación de combustibles. Sin embargo, la petrolera no está de acuerdo y dice que este cobro no debería ser justamente retroactivo. El gran problema es que si no paga, la pueden embargar en pocos días y esto termina afectando la producción de gasolina, de diésel y de crudo en nuestro país. Y la segunda noticia tiene que ver con la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Hace 4 décadas, un 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ingresó por la fuerza al edificio buscando realizar un juicio político contra el entonces presidente Belisario Betancur. La operación de las Fuerzas Armadas para recuperar el control terminó en enfrentamientos violentos, en fuego y en destrucción, dejando decenas de muertos y desaparecidos, incluyendo magistrados y algunos funcionarios judiciales. Para conmemorar este suceso que marcó la historia judicial, política de nuestro país, aquí en Noticias RCN seguiremos presentándoles una serie de especiales porque la memoria sigue viva. 5:33, información económica en el diario La República. Hoy en portada está Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, que ayer hizo un anuncio en el cual dice que Medellín se merece un mejor estadio y que el nuevo Atanasio Girardot estaría listo por lo menos en 2 años. Buscan que sea el más grande del país, que pueda recibir cerca de 60.000 espectadores. La empresa colombiana Rappi, allí donde todos pedimos nuestros domicilios, ha iniciado una nueva era como aliado de Amazon. Es progreso para las empresas colombianas, progreso para nuestro país. 5 de la mañana, 34 minutos, arrancamos. Hace algunos días la policía recapturó al condenado contratista Emilio Tapia. Fue un bloque de búsqueda especializado en la DIJÍN Anticorrupción el que le hizo este seguimiento hasta llegar a él. Y escuchen esto, al parecer Tapia se estaba movilizando en vehículos oficiales que estaban adscritos a su pareja, la congresista y representante por Córdoba, Saray Roballo. Veamos el informe de Diana Coronado.
Esta fue la orden de captura de Emilio Tapia emitida por el Juzgado Primero de Barranquilla el pasado 27 de octubre con motivo del cumplimiento de la condena y firmada por la juez Claribel Fernández, la misma que está siendo investigada por presunto intento para obstaculizar la recaptura de Tapia. Y estos son algunos videos de seguimiento hechos por un equipo especializado de anticorrupción de la Dijín para dar con la ubicación del polémico arquitecto. Al parecer, y según la policía, se movilizaba en estas 2 camionetas para evadir a las autoridades. Serían de su pareja, la representante por Córdoba, Saray Roballo. Aquí, según hombres de la Dijín, iría Tapia horas después de emitida la orden de captura. De esta exclusiva urbanización ubicada en Puerto Colombia Atlántico, se dirigió a la clínica Altos del Prado, donde habría llegado por una presunta hipertensión. Al parecer, su pareja lo acompañaba. Tapia fue el cerebro del carrusel de la contratación con el que se desfalcó el erario de los bogotanos hace varios años. En abril obtuvo el beneficio de libertad condicional. Hoy, la Dijín adelanta una nueva línea de investigación por presunto financiamiento en campañas para las elecciones del 2026 por más de 12.000 millones de pesos. 5:36, continúa esa intensa búsqueda de una pequeña de 11 años que desapareció hace más de 4 días después de que la arrastrara la creciente del Río Blanco, esto en Gutiérrez, Cundinamarca. Varios equipos de bomberos y policía de rescate permanecen en la zona trabajando sin descanso para localizar a la niña. Pues hasta este momento las autoridades no han reportado ningún avance significativo, pero su familia, sus vecinos, además de estar angustiados, tienen esperanza de que se dé un desenlace positivo y puedan encontrarla. Se encontraba en un paseo familiar, corrientes de río se la arrastró y la estamos buscando y hasta el momento no damos con el paradero de ella. Le pedimos a la autoridad de antemano, a toda la defensa civil, al municipio de Guayabetal que nos ayuden con una mano amiga. Iniciamos con las noticias del mundo y esta primera nos llega desde Estados Unidos y es que van a reducir el 10% de la actividad de 40 aeropuertos en todo el país. ¿Por qué? Pues faltan trabajadores debido al cierre del gobierno que ya completa 37 días. Se prevé que haya afectaciones en vuelos desde este viernes. La administración Trump señaló hace algunos días que podrían verse obligados a cerrar partes del espacio aéreo si es que continúa la escasez de personal. Recordemos que el Congreso no ha querido aprobar el presupuesto general para Estados Unidos como un intento de bloqueo al gobierno de Trump. Anticipo que habrá más interrupciones, habrá frustración. Estamos trabajando con las aerolíneas. El director de la Administración Federal de Aviación va a hablar sobre todas las herramientas que vamos a implementar. Una de ellas, sin embargo, será una reducción del 10% en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Y seguimos en Estados Unidos. Ustedes recordarán que hace algunos días ese país anunció que después de décadas va a reiniciar ejercicios nucleares. Pues vean en lo que va. Se adelantó una prueba de un misil balístico intercontinental. Eso sí, no tenía carga. Eso fue durante la madrugada de ayer. Fue lanzado desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. El Departamento de Guerra informa que es un ensayo rutinario y que de hecho estaba programado con años de antelación. Un proyectil que terminó recorriendo unos 6.700 kilómetros hasta el Centro de Pruebas de Defensa. Y devastador es como puede calificarse el saldo de víctimas mortales que deja el paso del tifón Kalmaegui por Filipinas. Ya son 114 personas fallecidas y hay otras 127 desaparecidas. Las imágenes aéreas de Cebú, la provincia más afectada por el fenómeno, revelan la magnitud de este desastre. Decenas de viviendas quedaron cubiertas de lodo y sus habitantes intentan recuperar algunos de los enseres. Nos vamos ahora con noticias de Latinoamérica. La expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, recobrará su libertad tras haber estado más de 4 años en la cárcel. La exmandataria, recordemos, fue acusada de haber asumido de forma ilegal su presidencia en el año 2019 y escribió en su cuenta de X que va a salir de prisión a eso de las 10 de la mañana hora local. Y es que recordemos que ayer el Tribunal Supremo de Justicia anuló esa condena que tenía en su contra de 10 años y ordenó que la liberaran inmediatamente.
Ahora nos vamos para España. Los habitantes de un barrio en Madrid fueron testigos de toda una noche de disturbios por los hinchas de dos equipos de fútbol que se enfrentaron, y eso que ni siquiera se había dado el partido un día antes. Imagínese eso, pues por supuesto lo que hicieron las autoridades es anunciar que van a tener un amplísimo despliegue de seguridad justamente de cara a este partido. Andrés Gil, nuestro corresponsal permanente en Europa, nos tiene todos los detalles. Andrés, buen día. Hola, muy buenos días. Un feliz amanecer de jueves para todos ustedes. Una madrugada de mucho pánico tuvieron que padecer los vecinos del barrio Vallecas, aquí en el sur de Madrid, por cuenta de los gravísimos enfrentamientos callejeros entre los hinchas ultra del equipo de fútbol polaco Lech Poznań, que están de visitantes hoy en el partido por Conference League contra el Rayo Vallecano. Los incidentes se originaron luego de que algunos ultra del equipo visitante se colaran en el estadio de Rayo Vallecano para pintar algunos grafitis, cosa que desde luego causó molestia para los hinchas del equipo local, y de allí se originaron algunos enfrentamientos que se extendieron por varias calles alrededor del estadio en el barrio Vallecas, en el sur de la capital española. Para esta noche, con motivo del partido que será a las 9 de la noche, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid tienen un dispositivo de hasta 400 efectivos para tratar de controlar a los alrededor de 750-800 hinchas ultra que han llegado desde Polonia a acompañar a su equipo y que ya amenazan con movilizarse incluso a pie desde la Puerta del Sol hasta el estadio del Rayo Vallecano hacia las 5 de la tarde. Las autoridades están lanzando una voz de prevención para que los vecinos no estén en los alrededores del estadio si no van a acudir al partido, y para que haya información precisa que le permita a las autoridades actuar y neutralizar algún tipo de actuación vandálica que puedan protagonizar tanto los visitantes como los hinchas ultra del equipo local del Rayo Vallecano. Información desde Madrid. Un abrazo para todos. Un feliz día. Nos vemos. Pues Andrés, muchísimas gracias. A las 5:41 cerramos por ahora la información internacional para centrarnos en nuestras regiones, en las ciudades, con la gente. Estamos siempre al lado de nuestros corresponsales, los siempre madrugadores que están atentos para escucharlos a ustedes, para atender sus denuncias y traernos sus noticias. Le damos los buenos días en Cartagena y Salamanca, en Bucaramanga a Estefanía Pedraza y en Barranquilla a Bernardo Sanabria. En Cali amanecemos hoy con nuestro compañero Diego Candelo. En Medellín está preparado don Juan Fernando Tavares, y también con la información desde Boyacá, desde el centro del país, está nuestra compañera Ángela Porras. Sí, señora, 5:42. Comenzamos hablando de la mamá del patrullero Harold Luis Ricardo. Él está clamando por la liberación de su hijo. Resulta que lo secuestraron hace varios días y al parecer fueron las disidencias de las FARC. El joven de 30 años fue retenido en un retén ilegal cuando viajaba para conocer a su bebé. Ivonne, llegamos hasta la casa de la familia. Usted tiene el testimonio de ellos. ¿Qué le dijeron? Maritza, Isa, buenos días. Pues la verdad están desesperados los padres de este patrullero, quien lleva 7 años al servicio de la institución, 5 años vinculado como policía. Hay que decir que lo último que supieron de él fue precisamente ese 31 de octubre cuando les avisó que viajaba para poder conocer a su bebé. Desde entonces no han tenido noticias y aseguran que todo lo que han sabido, que toda la información que han tenido es precisamente por lo que se ha publicado a través de los medios de comunicación. Su mamá, muy desesperada, pide que por favor le respeten la vida y que le permitan regresar al seno de su casa. Consumida en la incertidumbre, la mamá del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez espera noticias de su hijo, secuestrado hace 5 días presuntamente por disidencias de la FARC. Que me lo liberen, que me lo suelten, que me lo manden acá. Yo quiero a mi hijo acá en mi casa. El patrullero de 30 años y oriundo de Cartagena fue retenido en un retén ilegal cuando viajaba desde Boyacá hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido. Yo sufro de la tensión, el azúcar. Esa vaina me tiene a mí matado. El secuestro ocurrió el 31 de octubre entre Cauca y Huila. En las últimas horas se conoció un video que confirma que el patrullero está con vida mientras avanzan las gestiones del gobierno y la policía para lograr su liberación. Seguimos en este recorrido por nuestros departamentos, por nuestras regiones. Nos vamos a ir ahora a Santander, donde las autoridades de salud están en alerta por el dengue. Esto después de la muerte de un menor que había presentado síntomas. Y este año, Mari, que es lo peor de todas las situaciones, que ya hay 9 personas y entre esas 3 niños que han muerto por esta enfermedad en el departamento. Estefanía con los detalles desde Bucaramanga.
Mari, Isa y televidentes, muy buenos días. Miren, se trata del caso de una niña de 9 años que fue hospitalizada de urgencia hace 10 días en una clínica de Florida Blanca, en el sur del área metropolitana de Bucaramanga. Pues bien, la niña presentaba síntomas de dengue y lastimosamente falleció en este centro médico. Por eso, autoridades de salud en el municipio tuvieron que establecer un cerco epidemiológico en el Instituto José Antonio Galán, donde la niña cursaba la primaria. Allí se han detectado 2 casos de menores con posibles síntomas de dengue. En lo que va del año, según las cifras en Santander, ya son 9.800 los casos registrados de los 43.000 que han sido reportados en el país. Lamenta profundamente el fallecimiento de la menor y se solidariza con sus familiares y amigos. Una vez conocida la situación, se iniciaron las investigaciones epidemiológicas correspondientes para descartar o confirmar la causa de muerte. 5:45, nos vamos para el Atlántico con la Defensoría del Pueblo, que está haciendo una grave denuncia en materia de seguridad para esta región y habla también sobre el riesgo que estarían corriendo sus habitantes. Lo que ellos dicen es que, ojo, el cartel de Sinaloa y otras bandas transnacionales están haciendo presencia en el departamento. Bernie, usted nos amplía sobre este último informe de la Defensoría del Pueblo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, un placer saludarlas. Mire, televidentes, es que en Barranquilla nos hemos acostumbrado en el Atlántico a escuchar el accionar de bandas delincuenciales como los Pepes y los Costeños, que no desconoce la defensora Iris Marín. Lo que en este caso en particular llama la atención, 2 grupos que no son tan mencionados por parte de las autoridades, pero sí por la Defensoría del Pueblo, por su accionar delictivo, especialmente para el envío de drogas al exterior, como el cartel de Sinaloa y el cartel de los Balcanes. La Defensoría hace una recomendación a las autoridades de utilizar la fuerza de manera persuasiva para poder acabar estos grupos delincuenciales. La Defensoría tiene una serie de recomendaciones. Generalmente recomendamos el uso persuasivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, pero también es importante la coordinación de la respuesta institucional a través de medidas de prevención. 5:46 a.m. y miren, esa tragedia que ocurrió en Pasto el 31 de octubre, en donde un uniformado atacó a su esposa y a su hijo, continúa dejando dolor. En las últimas horas falleció Magda Patricia Muñoz. Ella es la mujer que había permanecido en estado crítico después de ser atacada. Este caso es absolutamente triste, desgarrador, injusto, y es que recordemos que en ese mismo hecho, en esa misma agresión, su hijo murió. Diego, los detalles de este caso. Buenos días. Marisa, televidentes, buenos días. Sí, muy lamentable una situación, un caso que consterna, por supuesto, a todo el departamento de Nariño. Este militar en retiro habría disparado en contra de su esposa, la señora Magda Patricia, pero además en contra de su hijo, que tenía alrededor de 30 años. La mujer permaneció 5 días hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente falleció en las últimas horas. Recordemos además que esta persona, el agresor de la señora Magda y de su hijo, pues luego, minutos después de cometer este crimen, se quitó también la vida. Y tenemos que hablar además de lo que está ocurriendo aquí en el Valle del Cauca, precisamente en Cali. Tiene que ver con una importante obra que se ha anunciado desde la alcaldía distrital, y la construcción de más de 5 kilómetros en la zona rural de la ciudad, lo que entra a fortalecer la llamada Vuelta Occidente, un corredor vial que conecta los corregimientos de la zona occidental de la capital vallecaucana. Serán por lo menos 26 kilómetros los que al final se logren construir con esa importante obra. Quedan restando 5.7 kilómetros, que es el tramo entre Pichindé y La Leonera, que se comenzarán a implementar el próximo año. Se espera que en año y medio, es decir, a mediados del 2027, ya esté completo este tramo, que requiere una inversión de 30.000 millones de pesos. 5:48, seguimos con esta emergencia monumental en Santander. Es un deslizamiento de tierra de 2,5 kilómetros y ya deja incomunicadas a 100 familias en la transversal del Carare en Vélez. La tierra sigue cediendo debido a la saturación de agua. Ángela, usted nos tiene más información y por supuesto estamos ahí con la gente, con las comunidades, acompañándolos. Adelante. De la vereda Zarandas del municipio de Vélez, en el departamento de Santander. Esta es la transversal del Carare y tal vez es uno de los puntos
más críticos de la movilidad. El deslizamiento de tierra arrasó no solo con las viviendas, los cultivos, animales, sino también con las torres de energía, y eso tiene a cerca de 14.500 personas sin fluido eléctrico. Desde acá, el clamor de los santanderianos es uno, y es que hayan soluciones y presencia del gobierno nacional. Las personas, los cultivadores, tienen toneladas de comida aquí represadas e incluso lo perdieron todo. Este es el panorama. La familia Baudilio Pardo soñaba con volver a su casa en la vereda Sarandas, de donde tuvieron que huir solo con la ropa que llevaban puesta, mientras la tierra sepultaba sus recuerdos, sus ahorros y su vida entera. Se siente uno nostalgia porque ya lo perdió todo y toca volver a empezar de nuevo, y ya estamos viejos para volver a tener la vivienda. Está terrible, no sé, uno no sabe qué hacer ya. Un miedo, una angustia, un pánico que uno le da, no sabe ni qué cosa describir. Es que es increíble, no hay palabras para describir esas cosas. Como ellos, decenas de familias observan desde el otro lado de la vía lo que quedó de sus hogares. Otros caminan entre el barro y el asfalto roto, emprendiendo una dura travesía desde Vélez hasta Landazuri. Yo creí que era más cerquita. Ya le hemos caminado harto y no, yo creí que ya habíamos salido, pero no, todavía estamos embalados. Está pésimo el camino, pues estamos rogando a Dios, a la Santísima Virgen, a hacer promesa para que mi Dios pues no vaya a ir a pasar más nada. Con pesados equipajes en la espalda y el corazón lleno de incertidumbre, claman por ayuda, por una mano que les devuelva la esperanza y por una solución digna ante la tragedia que les arrebató todo. Hola, ¿qué tal? Casa Noticia, madrugando con la gente buena y trabajadora de mi país, que es la gran mayoría. Les presento a Jorge Luis Mejía, aquí en Barranca, por las calles, vendiendo aguacatico. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Cincé, Sucre. ¿Y hace cuánto vino para acá? 40 años. ¿Y cómo le ha ido? Me ha ido súper bien, gloria a Dios. Eso está muy bien. Precisamente nos vamos para la costa, para Sucre, con una denuncia: aguas negras que inundan una finca. Dijo al Casa Noticia de RCN para hacer pública esta denuncia, ya que estoy recibiendo daños del municipio de San Juan de Betulia, Sucre, el cual me ha dañado con sus aguas negras de alcantarilla el área de 5 hectáreas de tierra. Necesito que el gobierno municipal se haga presente y me responda por los daños. Yo no me quedo callada, yo denuncio. Bueno, ahí atención a las autoridades de Sucre con aguas negras. Precisamente de Sucre es el señor Jorge Luis. ¿Qué ha logrado con este emprendimiento de los aguacates, que son una maravilla? Bueno, aquí en Barranca Bermeja he logrado tener mi futuro, mi casa, mis hijos, mi trabajo cotidiano todos los días. ¡Qué bendición! Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, señor Jorge Luis, no se quede callado. Denuncie, Felipe. Está muy bien, feliz día. La tercera clave, el amor propio. Hola, aquí están las claves para vivir en equilibrio. Y las 3 de hoy nos van a invitar a multiplicar nuestro potencial. Cada persona guarda dentro de sí un potencial inmenso. Talentos, ideas, sensibilidad, creatividad, fuerza interior. Lo que pasa es que el potencial no crece por sí solo, necesita atención, conciencia y propósito. Multiplicar nuestro potencial significa aprender a usar nuestra energía de manera más sabia, conectar con lo que nos inspira y atrevernos a expandir los límites de lo que creemos posible. Y para esto, nuestra primera clave de hoy nos invita a tener claro que el potencial que llevamos dentro crece cuando dejamos de dudar de nosotros mismos. La autoconfianza es la semilla para nuestro desarrollo. La segunda clave nos dice que nos enfoquemos en lo que realmente nutre nuestro propósito y soltemos lo que dispersa nuestra atención. Y la tercera clave nos invita a rodearnos de personas, lecturas y experiencias que eleven nuestra vibración y nos ayuden a expandir nuestro campo de posibilidades. Multiplicar nuestro potencial no es competir con nadie, es descubrir cuánta luz puede brotar cuando creemos en nosotros mismos. Que tengan un excelente día y recuerden nuestra cita el próximo martes, aquí en Noticias RCN. Ya van siendo las 5:54 de la mañana, aquí está el padre Walter Zapata y sus momentos de fe.
Apreciados televidentes de Noticias RCN de la mañana, hoy recordamos al beato Jesús Aníbal Gómez Gómez, religioso y mártir, nacido en Tarso, Antioquia, el 13 de junio de 1914. Desde muy pequeño descubrió su vocación al servicio. A los 16 años profesó como religioso en la congregación de los misioneros claretianos. En 1935 viajó a estudiar a España y el superior les tramitó un salvoconducto tanto a Jesús Aníbal como a sus 13 compañeros para que pudieran viajar seguros por España. Sin embargo, unos soldados que estaban en contra de la Iglesia Católica los identificaron y dieron la orden de matar a los frailes. Estos jóvenes, sin temor, empezaron a gritar: ¡Viva Cristo, Rey! ¡Viva España! ¡Viva el corazón de María! Se nos narra en la revista de Minutos de Amor. Y ellos fueron fusilados y sus cuerpos abandonados. Eran hombres pacíficos, pero recibieron el martirio por odio a la fe, solo porque eran católicos. Y este episodio se repite en varios países hoy, cuando los cristianos están siendo perseguidos y seguimos esperando el pronunciamiento de los organismos internacionales. El amor es total y cuando se ama hasta el extremo. Así lo escucharemos en el Salmo hoy. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas. Se le quiere con el corazón. Y vamos a nuestros titulares. Avanza esta emisión de noticias y aquí están las más importantes del día. Posible embargo de la DIAN a la refinería de Cartagena, filial de Ecopetrol. La Dirección de Impuestos le exige a Reficar el pago de 1.03 billones de pesos por IVA de combustibles importados. Hoy continuará la audiencia contra Juan Carlos Suárez, el único detenido por el homicidio del estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno. Suárez no aceptó los cargos. 40 años de la toma del Palacio de Justicia, una de las tragedias más dolorosas de nuestro país. Familiares de las víctimas aún exigen verdad, justicia y reparación. La crisis en la salud deja a miles de colombianos sin medicamentos. EPS y hospitales acumulan deudas millonarias. Pacientes gastan más del 90% de sus ingresos para acceder a tratamientos. En minutos, el informe completo de la Defensoría del Pueblo. El patrullero Harold Luis Ricardo Martínez lleva 6 días secuestrado por disidencias de las FARC. Viajaba solo a conocer a su hijo recién nacido. Su familia en Cartagena clama por su vida. Estamos con la gente de Vélez Santander, que lo perdió todo por un deslizamiento de tierra. Hasta 3 meses se podría tardar la habilitación de la transversal del Carare, vía que une la costa atlántica con Antioquia, Santander y el centro del país. En minutos les contamos. Estados Unidos cumple 37 días de cierre de gobierno y ante la falta de personal ordena reducir en un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos. La medida comenzará a regir desde mañana. Finalizó la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Barcelona sufrió en Bélgica ante Brujas en un partido que terminó con polémica, mientras que Manchester City venció al Borussia Dortmund y ascendió al 4º lugar de este nuevo formato. Y Patricia Grisales terminó su proceso en MasterChef Celebrity. Una de las participantes más fuertes y constantes de esta temporada se despidió con un plato digno de la cocina más famosa del mundo, pero que al final un error le pasó factura. Los detalles en la información del entretenimiento. Y Paticita, ¿cómo duele? Sí. ¿Cómo duele? ¿Verdad que vimos ya hasta el fuego? Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. 5:59, falta un
un minutico para las 6 de la mañana. Les agradecemos a todos ustedes que estén conectados con nosotros. Saludamos a los que se acaban de despertar y se están alistando para el día, y antes de eso quieren salir de la casa muy bien informados. En minutos les vamos a hablar de la desaparición de Sebastián Obando. Es un menor de 11 años. Salió de su casa en Usme, aquí en Bogotá, el pasado 14 de octubre. Iba a comprar un pincel, unas herramientas para el colegio, pero desde entonces se desconoce dónde está. Miren, ayer sus padres, sus familiares, los profesores, sus compañeros de colegio, por medio de una marcha, solicitaron ayuda para continuar con la búsqueda y lograr su pronto regreso a casa. En minutos vamos a ampliar esta información y esta historia que en este momento tiene muy triste a una familia. Por lo pronto, a esta hora arrancamos este bloque informativo con algo que nos tiene que preocupar, Isa, y que se suma a toda esta escalada de hechos en medio de la crisis energética que atraviesa nuestro país. Y hablamos de un posible embargo por parte de la DIAN a la refinería de Cartagena, así como lo escuchan, un embargo. Esto pasaría si Reficar no le paga a la DIAN 1,03 billones de pesos por un IVA de combustibles importados que dicen que le debe. Y por eso, si es que no se paga, dice la DIAN que podría embargar en pocos días las cuentas. Y ojo, porque esto no se trata de un simple tema financiero. Esto podría afectar la producción de gasolina, diésel y crudo en nuestro país. Esta es la resolución de la DIAN, con la cual negó los recursos presentados por la refinería de Cartagena, que buscaban evitar el pago del IVA por la importación de combustibles que hizo Ecopetrol durante los últimos 3 años. La competencia del Ministerio de Minas y Energía para fijar precios de ciertos productos refinados no suspende la aplicación del IVA y, en ausencia de norma especial vigente, aplica la regla general para determinar la base gravable en la importación de gasolina y ACPM. De acuerdo con la DIAN, la deuda de la refinería asciende a 1,03 billones de pesos. Noticias RCN conoció que en varias reuniones funcionarios de la DIAN informaron a los directivos de la refinería que, de no hacer el pago prontamente, la Dirección de Impuestos podría embargar a la compañía durante los próximos 7 a 18 días. De ser embargada, la refinería de Cartagena estaría en vilo la seguridad energética del país, pues esta planta produce más del 28% del total de barriles de petróleo de la nación, además del 17% de la gasolina y el 26% del diésel. Ante esta decisión, la Unión Sindical Obrera ya interpuso una tutela pidiendo que se respete el derecho al trabajo, pues el embargo de la refinería podría afectar más de 2.000 empleados. Es de mencionar que en todo el proceso de cobro de impuestos por la importación de gasolina, la DIAN también pretende recaudar más de 6 billones de pesos de Ecopetrol directamente, monto que la compañía ya ha venido pagando mensualmente. Lo curioso de todo este pleito es que el gobierno quiere recaudar más de 7 billones de pesos de la empresa pública más importante del país, en un momento en el que el Ejecutivo se encuentra enfrentando problemas de caja, a pesar de haber roto la regla fiscal y de haber aumentado el endeudamiento del país a niveles históricos. Ya son las 6 de la mañana, 2 minutos, estaremos pendientes de esto. Por lo pronto, este caso que nos ha dolido a todos los colombianos, una muerte que no entendemos, el asesinato de Jaime Esteban Moreno, este estudiante de la Universidad de los Andes, asesinado en el día de Halloween. Hoy se retoma esa audiencia con el único detenido que hay hasta el momento por el caso. Durante la primera jornada de esta diligencia judicial, la Fiscalía señaló a Juan Carlos Suárez Ortiz como el presunto responsable del crimen, pero el joven, ojo, no aceptó los cargos. Jason, ¿qué sigue ahora? Compañeras, bueno, a las 9 de la mañana va a continuar esta audiencia, esta vez con la medida de aseguramiento. Allí pues la familia de Jaime Esteban Moreno espera que esta persona sea enviada a prisión. Allí ya sabemos lo que se le imputa, el homicidio agravado, y bien que esta persona, como ustedes bien lo dicen, Juan Carlos Suárez, no aceptó los cargos. En el siguiente informe vamos a ver, aparte de esta audiencia, y también algunas de las fotografías y videos de los últimos momentos de Jaime Esteban allí en ese bar en la localidad de Chapinero. Esta es la última imagen que tiene la Fiscalía de Jaime Esteban Moreno en el bar Before Club, minutos antes de que decidiera irse con su amigo del sitio. Se observa con el traje rojo, la misma capa con la que se ven los videos posteriormente. Jamás se ve a alguna de las dos mujeres vinculadas al caso cerca de él, mucho menos algún altercado o pelea con Juan Carlos Suárez Ortiz, capturado por los hechos. Son 300 páginas del expediente de la Fiscalía, conocido en exclusiva por Noticias RCN, rotulado con el número 0701. 4 estudiantes de la Universidad
Universidad de los Andes, testigos presenciales de la acción, fueron tenidos en cuenta por parte de la Fiscalía. Describieron la ira de Juan Carlos Suárez contra Jaime Esteban. Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Pero después de que sus amigos, en especial la chica del disfraz morado, lo empezaron a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él. Los estudiantes presenciaron cuando Juan Carlos llega al Oxxo después del primer golpe y escuchan de su voz lo siguiente. Denme ánimo si yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si yo quiero. Incluso la mujer de disfraz azul era una de las personas que retó a Juan Carlos a pegarle al estudiante. ¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más. En medio de la calentura del momento, el capturado le dice al amigo de Jaime Esteban que no se interpusiera en su camino. Quítate que el problema no es contigo. Yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo. Tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa, o también me va a tocar pegarte a ti. Estas 4 declaraciones de los estudiantes, sumadas a los videos de la zona, son las pruebas que tendrá la Fiscalía para pedir la medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz por el delito de homicidio agravado. Bueno, y justamente nos encontramos con Camilo Rincón, abogado apoderado de las víctimas de la familia Moreno. Bueno, Camilo, ¿qué se espera para hoy? A las 9 de la mañana comienza nuevamente esta audiencia, ahora por medida de aseguramiento. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes y a las personas que se encuentran en estudio. Lograda la imputación del homicidio doloso con circunstancias de agravación, hoy, en la continuidad de la audiencia concentrada, esperamos que la Fiscalía le solicite al señor juez de control de garantías de Bogotá la medida de aseguramiento intramural en centro carcelario y penitenciario a Juan Carlos Suárez Ortiz. Bueno, ¿qué se puede, digamos, para explicarle a los televidentes, este homicidio agravado al término ya del juicio, cuánto podría estarle dando a una persona, digamos, en este caso a Juan Carlos Suárez? Ayer claramente el señor juez de control de garantías le explicó a Juan Carlos Suárez que, dado que es un homicidio doloso con circunstancias de agravación, la pena oscila entre 40 y 50 años. Y a pesar de los videos que se están viendo, de las pruebas contundentes, porque digamos que lo que se ve es una golpiza con sevicia de esta persona y de parte de la que está siendo buscada por las autoridades, ¿por qué cree que esta persona no acepta los cargos? Bueno, a pesar de, como usted lo señala, aquí hubo sevicia y se aprovecharon en un estado de indefensión de Jaime Esteban, Juan Carlos Suárez Ortiz y su socio criminal, acabaron con la vida de este joven. Y pues en el ejercicio de esa presunción de inocencia, en el ejercicio del debido proceso, en el ejercicio que le asiste pues a él como tal y a su apoderado, pues él tendrá todo el derecho de defenderse y ser vencido en juicio. Sin embargo, pues el juez claramente le advirtió las posibilidades que tenía también o los beneficios en caso tal de que se declarara culpable. De todas formas, pues este proceso penal hasta ahora inicia. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a las 9 de la mañana continuará esta audiencia, ahora por la medida de aseguramiento, en donde la familia espera que el juez lo envíe a prisión. Estaremos muy atentos de esta noticia. Continúen ustedes con más información en Noticias RCN. Jason, muchísimas gracias. Pues miren, mientras se hace justicia en medio de este caso que nos duele tanto, pues lo que hay que hacer es acompañar a la familia de Jaime Esteban. Por lo menos otras 2 personas están involucradas allí. Este otro hombre joven que también aparece en los videos y la mujer que presuntamente es la que incita a la golpiza. Seguiremos muy atentos a este caso, 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hablar ahora de otra crisis que hay en nuestro país y esta es la del sector salud. Una radiografía muy preocupante, la que presentó la Defensoría del Pueblo. Miles de pacientes que no tienen medicamentos y millones de ciudadanos que en este momento están gastando hasta el 90% de sus ingresos para acceder a los tratamientos que no reciben por un derecho que está en la Constitución. Es impensable, pero está pasando en este momento. Así que ahondemos un poco en esa radiografía de la Defensoría del Pueblo. Imagínense ustedes tener que aprender a vivir solamente con el 10% de su salario. Dicen ellos que esto no le está pasando a miles de personas, le está pasando
amenazando a millones. Entonces, no solamente se está vulnerando su derecho a la salud, sino que se está afectando el goce de otros derechos, como el de una vivienda digna, el de una alimentación apropiada, el de la educación, también para los niños de estas familias. Entre esos medicamentos que se están demorando en entregar o que no están entregando, se encuentran, por ejemplo, los psiquiátricos. Los pacientes de salud mental se están viendo muy afectados y también las mujeres embarazadas, porque algunos tan básicos como el ácido fólico no se los están dando. Mafe, buenos días, pero sabemos que hay unas regiones donde más se concentra la falta de entrega de medicamentos. ¿Cuáles son? Isa, televidentes, buenos días. Mire, lo primero que hay que decir es que las deudas son millonarias y lo que dice y revela la Defensoría del Pueblo en este informe tan minucioso, porque es que hay que decirlo, mucho se ha hablado de la crisis de la salud, pero la Defensoría nos está presentando en serio los puntos más críticos. En este momento las EPS adeudan 74.000 millones de pesos a gestores farmacéuticos y quiero ponerle ejemplos. Ejemplo, en el Chocó. En el Chocó en este momento se adeudan 40.000 millones de pesos a los hospitales y en zonas tan apartadas como el Baupés, en el hospital más importante y que recibe más personas, se adeudan 28.000 millones de pesos. Eso es solo una parte del panorama, Isa. Pues queremos que conozcan con lujo de detalle lo que está sucediendo en nuestro país. En Colombia este año se han registrado 685.000 quejas por algún tipo de barrera para el acceso a medicamentos, tratamientos y hasta cirugías. Es decir, que cada día 2.254 colombianos acuden a la Supersalud para quejarse. La crisis del sector es tan desalentadora que el informe de la Defensoría muestra heridas abiertas y cicatrices que deja hoy la salud en Colombia a causa de un desfinanciamiento del sistema. Una de las regiones que está en UCI es Sucre. Sus 23 municipios registran problemas de suministro. Cartagena registra 60.000 quejas, pero la situación en Bogotá tampoco es menor. Según la Defensoría, entre los medicamentos que poco se entregan está el grupo de fármacos utilizados para la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el grupo de medicamentos en el tratamiento del dolor, así como para otras condiciones neurológicas como la epilepsia. Mire, hay asociaciones de pacientes que se enfocan en defender los derechos que tienen ellos y se han pronunciado, Mafe, por supuesto. Mire, Isa, hablamos con pacientes, con algunas de las asociaciones y como lo revelábamos en ese informe de la Defensoría, y es que los más afectados son los que tienen problemas cardiovasculares, los pacientes diabéticos, los pacientes con epilepsia, porque son los medicamentos que en este momento menos se están entregando. Hay que decirlo, ayer el ministro de Salud en un evento dice que las cifras de la Defensoría son erradas, pero ellos están yendo a los territorios, están comprobando con pacientes e incluso esto es lo que nos han dicho los pacientes sobre esa crisis de la salud. Cuando a usted se le viola el derecho fundamental a la salud, es una víctima del sistema de salud. Por eso estamos haciendo un llamado a que no haya más víctimas en el sistema de salud, que haya acceso a medicamentos, atención oportuna, y este llamado es para el gobierno. Usuaria de bomba de insulina hace 59 años, 8 meses. Quiere contarles la tragedia que estoy viviendo con la nueva EPS al no poder tener continuidad en mi tratamiento. Soy trasplantada de la unidad renal del Hospital San Ignacio hace 19 años. He tenido muchos problemas con los medicamentos, hace 2 meses no me dan nada, me ha tocado acudir a mis familiares para comprarlos. También tengo un niño con diabetes tipo 1. Quiero solicitar ayuda debido a que la nueva EPS llevamos 3 meses que no nos entrega insumos. Pues miren, justamente hasta ahora aquí en Noticias RCN, 6 de la mañana, 12 minutos, está con nosotros la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Hola, buenos días, Maritza. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Defensora, primero tenemos que, por supuesto, reconocer ese trabajo tan riguroso de la Defensoría frente a este tema de la salud, porque hay muchos colombianos afectados que muchas veces pues lo único que tienen es la voz de una entidad como la Defensoría. Y quiero preguntarle, pues, por lo que dijo el ministro de Salud, que de alguna forma desmiente o desestima lo que ustedes están diciendo, el impacto de la crisis en sus bolsillos. Sí, bueno, pues me parece raro porque la verdad, ayer estuvo el viceministro de Salud en la audiencia defensorial en la que presentamos el informe y no tuvimos esa retroalimentación respecto de este punto. Entonces, y además, pues sí hay que precisar que el informe establece que
la gente gasta entre el 7 y el 90% de sus ingresos cuando tiene que comprar los medicamentos por su propia cuenta. Entonces, digamos, no todo el mundo gasta el 90%, sino gasta entre el 7 y el 90%. El informe lo que indica es que la capacidad de respuesta es diferencial dependiendo del tipo de persona, del medicamento que requiere y del lugar del territorio en el que se encuentra. Entonces, poníamos un ejemplo de un medicamento que para la salud mental, para el tema de bipolaridad, etcétera, que para una persona que gana un ingreso promedio en Bogotá debe gastar el 17% de sus ingresos personales. Sí. Pero, por ejemplo, una persona en Bichada tiene que gastar el 143% de sus ingresos debido a los índices de pobreza multidimensional. Entonces, lo que mostramos es que ese gasto es variable e impacta de manera distinta a la persona dependiendo de dónde se encuentre. Claro, y veíamos, por ejemplo, ahorita también en el informe que Chocó y Vaupés son dos de las regiones donde más deudas tienen los hospitales, donde menos le están entregando los medicamentos a la gente, y pues son zonas donde, por supuesto, la desigualdad de nuestro país se hace completamente evidente. Ustedes visitaron esos territorios, defensora, ¿qué se habla con la gente allí? ¿Cómo se siente la desesperación además? Porque si uno tiene unos 800.000 pesos de salario y de allí tiene que gastar 700.000 en medicamentos, ¿cómo hace para tener casa, para tener educación, alimentación? Sí, el impacto es muy fuerte. Nosotros hicimos encuestas en puntos de dispensación de medicamentos en todo el país, en todas nuestras 42 regionales, porque encontrábamos que la información era disímil, es poco confiable y era importante tener una fuente directa. Lo que encontramos allí es que alrededor del 61% de las personas que tienen que no les entregan los medicamentos o les entregan incompletos, deciden irse al canal comercial. Es decir, deciden empezar a pagar los medicamentos de su propio bolsillo. Lo que pasa es que efectivamente en estos departamentos más periféricos donde hay menores ingresos, pues lo que ocurre es que las personas se trasladan a otras opciones, como tomar unas dosis más reducidas, compartir medicamentos o sencillamente dejar de lado el tratamiento y acudir a otras formas de medicina alternativa que consideran que les puede ayudar con su problema de salud. Entonces lo que vemos es que esto está generando no solo un impacto económico de empobrecimiento, sino un deterioro de la salud. Y el deterioro de la salud es mayor para las personas que tienen menos capacidad de compra de medicamentos. Claro, y aquí hay que recordar primero pues que esto es un derecho y segundo que no es que los medicamentos sean gratuitos, es que uno paga una cuota mensual que se supone se distribuye para poder acceder a los medicamentos cuando los necesite. Defensora, quizás pues esto es muy doloroso, pero detrás de todo esto la gran realidad es que hay personas que ni siquiera han podido comprar sus medicamentos, que no están accediendo tampoco al sistema de salud, a sus tratamientos, gente que se está enfermando más o que se está muriendo incluso. Alrededor de eso, ¿qué reporte tiene también la Defensoría del Pueblo? Pues nosotros no tenemos, digamos, una medición de cuál es el impacto directo, derecho a la salud individual de cada persona y al deterioro general de la salud. Pero como decía ayer, no hay que ser un experto para saber que esto está generando un deterioro en el derecho a la salud. Una persona que no puede hacer su tratamiento o lo hace de manera inconstante o lo hace de manera tardía porque no puede acceder oportunamente, no puede acceder a los medicamentos, pues empieza a tener un deterioro a la salud. Y otro de los datos que es aquí importante es que en este momento, según las cifras del DANE, el 40% de las personas del sistema de salud que acceden, de los usuarios del sistema de salud, están teniendo problemas de acceso de medicamentos, ya sea porque no los reciben oportunamente completos o definitivamente no los reciben. Entonces, este es un potencial riesgo para ese 40% de personas que dependerá de la capacidad de pago que tengan, porque lo que estamos viendo es que el canal institucional se está trasladando al canal comercial. Las farmacéuticas siguen vendiendo los medicamentos, pero ya no necesariamente lo venden al canal institucional porque no les resulta posible o rentable o hay problemas de pagos y lo empiezan a vender en el canal comercial y esto deja desatendida a la gente que no tiene recursos. Pues uno de los derechos más importantes para los colombianos, el derecho a la salud que se está viendo vulnerado. Gracias, defensora, por acompañarnos y gracias por la minucia de este informe que se dedicaron a hacer ustedes en cada región de este país. Un feliz día y un abrazo. Muchas gracias, Isabela, a ti y un saludo a toda la audiencia.
6:18 de la mañana, entre el 7 y el 90% de los ingresos estarían gastando los colombianos para comprar los medicamentos que necesitan. Es completamente injusto, María. Y lo más triste, dice, es que, por supuesto, las personas que están gastando ese 90% son las más vulnerables, las que menos ingresos tienen, lo que nos está costando la salud, sobre todo la vida. Hacemos una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Quédense con nosotros. 6:42, hoy es 6 de noviembre, oficialmente conmemoramos los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Desde el minuto cero, el asalto al Palacio de Justicia precisamente por parte del M-19 que inició la violenta arremetida, que no se nos olvide, iniciada por ellos, y la posterior respuesta de la fuerza pública, marcaron una cadena de hechos que durante 28 horas pusieron a magistrados y a cientos de civiles frente al más cruento ataque que se haya visto nunca en una ciudad colombiana. Basados en el informe final de la Comisión de la Verdad, Nancy Velasco, nuestra compañera, reconstruye lo que ocurrió durante la ocupación de este símbolo de la justicia. El asalto al Palacio de Justicia comenzó sin ruido, con la llegada de 7 guerrilleros del M-19 entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Iban de civil y armados, pero la máquina detectora de la entrada había sido retirada pocos días antes. Entran unos primeros guerrilleros para tomar posiciones estratégicas del segundo, del tercer piso y avisar al comando que estaba cerca a Palacio de que ya podían entrar, que ya habían llegado los magistrados y que ya podían entrar. Hacia las 11:30, 2 vehículos con 28 guerrilleros irrumpieron en el parqueadero con acceso por la carrera octava. Abrieron fuego de manera indiscriminada, asesinaron a 2 vigilantes y fueron enfrentados por escoltas de los magistrados. Subieron a tomarse el palacio piso por piso, secuestraron a los magistrados, amarraron a los magistrados. Hermano, de una, muéstrame el micrófono. ¿Ok? Bueno, listos. Venga, sin correr, sin correr, sin correr. A escasos 300 metros, en la casa de Nariño, el presidente Belisario Betancur fue enterado casi de inmediato, pero dio las primeras instrucciones a la 1 de la tarde. Sin embargo, antes de esa hora, ya habían llegado 8 tanques. Es que imagínense ustedes que habían 500 personas al principio, todas con el mismo valor humano. El plan para recuperar el Palacio de Justicia fue ordenado desde la Brigada 13 y tuvo un movimiento inicial del batallón Guardia Presidencial. Todo el mundo sabía que se iban a tomar en la Corte Suprema. Entonces el operativo de respuesta a la toma ya estaba definido, ya estaba decidido. ¿Quién iba a hacer qué? Antes de la 1:30 de la tarde entró por la puerta del sótano el primer tanque, un Urutu con 9 militares que además fue escudo para el ingreso de 14 soldados del Guardia Presidencial. Un golpe a la entrada le tumbó la ametralladora y fue recibido con explosivos. Ahí se produjo el primero de 3 incendios. La Casa del Florero se convirtió en el cuartel general de la Fuerza Pública, con el general Jesús Armando Arias Cabrales a la cabeza. Hacia las 2 de la tarde, un tanque cascabel derribó la puerta de la entrada principal del Palacio de Justicia. Entró seguido de otro tanque y al poco rato por esa misma puerta ingresaron otros 2. De ahí hasta las 10 de la noche continuaron entrando por el frente y por el sótano. Los guerrilleros, a órdenes de los cabecillas Andrés Almarales y Luis Otero, se concentraron en el tercer y cuarto piso, que se convirtieron entonces en blanco de bombardeos de los tanques y de una lluvia de balas. Todas las armas que ya existen, yo creo que las dispararon, las pusieron a funcionar hoy en la toma de la Corte. Ellos jamás dimensionaron esa respuesta, es que era el templo de la justicia. Los guerrilleros, de ver que el ejército no paraba de disparar, y entonces lo que hacen es utilizar a los magistrados como carne de cañón
y protegerse con los magistrados. Uno de los rehenes era el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien después de varios intentos por comunicarse con el presidente de la República, habló a través de la radio para lanzar la súplica que nadie en el gobierno atendió. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Hacia las 5 de la tarde de ese miércoles 6 de noviembre, el general Víctor Delgado Mayarino, director de la policía, atendió la orden del jefe de Estado y habló por teléfono con Reyes Echandía, quien le reiteró la súplica para que suspendieran el operativo, pero el gobierno no estaba dispuesto a negociar. A esa hora, unidades élite de la policía intentaron entrar al cuarto piso a través de la terraza, pero se encontraron con una puerta de acero difícil de tumbar y desconocían los planos del edificio. Ya para ese momento había comenzado el rescate de personas atrapadas en el segundo y en el primer piso y la salida de quienes lograron hacerlo por sus propios medios, como algunos ocupantes del tercer piso, para llegar a la puerta principal donde estaba la fuerza pública. Yo pensé que no salía de ahí. ¿Cuántos guerrilleros calculados que había adentro? No sé, eso era una gritería ahí. Un segundo incendio al final de la tarde del 6 de noviembre obligó a salir a personas escondidas en los primeros niveles. Es probable que este se haya producido, al igual que la fatal conflagración del cuarto piso, por las numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de rockets al interior y desde la parte externa del Palacio de Justicia, o incluso que haya sido provocado deliberadamente. El peor incendio fue el que inició en la noche en el cuarto piso y se convirtió en una amenaza tan grande para los rehenes como los disparos de los guerrilleros y las acciones de la fuerza pública. La tragedia sucedió básicamente el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día murieron la mayoría de las que consideramos después víctimas, porque el fuego y el impacto, el disparo de cañones, la respuesta de los guerrilleros del M-19 en el cuarto piso, no quedó vivo casi nadie después de las 7 de la noche del 6 de noviembre. En las horas finales, unas 60 personas fueron llevadas a un baño de 20 metros cuadrados entre el segundo y tercer piso, que se convirtió en el último lugar de resistencia de los asaltantes. Su vida parecía ser lo que menos importaba. Y deciden enviar un emisario, los que están en el baño, para que contacte a la Cruz Roja e informe que todavía hay rehenes, que todavía hay magistrados, y ahí la fuerza pública y el ejército identifican dónde es que los tienen y empiezan a disparar el tanque contra los baños. Cuando se vieron perdidos, los guerrilleros atendieron las súplicas y dejaron salir a las mujeres y después a los heridos, luego a los otros rehenes, pero intentaron poner a los magistrados Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz y a un abogado como escudos a quienes habrían disparado por la espalda cuando Gaona se negó a servir como carne de cañón. Es que fue la segunda gran tragedia del siglo pasado, como con el 9 de abril. Hacia la 1:30 de la tarde de aquel 7 de noviembre, ya la operación final del ejército, conocida como Operación Rastrillo, estaba llegando a su fin con la ocupación del baño, que fue el último infierno del asalto al Palacio de Justicia. Pues sobre lo que pasó hace 40 años en este asalto al Palacio de Justicia, una historia que todavía está por contarse completa, que merece ser reparada, vamos a hablar aquí en la mesa ancha. Y hoy tenemos un invitado muy especial que se conecta desde Estados Unidos. Estaba con nosotros el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, quien además es hijo del magistrado Manuel Gaona, inmolado hace justamente 40 años en el Holocausto. Doctor Gaona, muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias RCN. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Y por supuesto también está con nosotros aquí en estudio Julio César Iglesias. Julio, también muchísimas gracias. Hola Maritza, un saludo para el doctor Gaona. Miren, arranquemos un poco por esa pregunta que nos ronda por estos días y es ¿qué tanta verdad
se ha contado y qué tanta verdad nos hace falta alrededor de lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia o qué tanta verdad se está distorsionando también, doctor Gaona. Y aquí se lo quiero preguntar pues por esa polémica que hay alrededor de unos trinos del presidente Gustavo Petro, en donde dice que su padre murió por cuenta de una bala del ejército, muy contrario a lo que reseñan todos los informes judiciales, incluso la Comisión de la Verdad. Pues este sería el único caso en el mundo en que uno toma la versión de uno de los camaradas, porque es un camarada, puede hoy llamarse presidente, pero es un camarada del M-19, sobre el cual existieron resoluciones de acusación, las cuales están publicadas en la página web manuelgaonacruz.org, tanto del juez de instrucción criminal, juez 30, como de la juez de orden público, la doctora Useche, en 1992, sin orden de excarcelación. Aparecen delitos de terrorismo, aparecen delitos de incendio, y hay una disquisición de varios delitos en varias resoluciones. Hubo un indulto, pues, para que básicamente decirles que el caso del M-19 es el caso de mayor impunidad en la historia de Colombia. Pero yo creo que es difícil pensar que los victimarios nos van a decir cómo murieron sus víctimas, o las camaradas de sus víctimas, las víctimas de sus camaradas. Es decir, no sería el lugar donde yo iría por la verdad, naturalmente. Entonces, eso no es realmente libertad de expresión, o eso no es historia, que es propaganda. No es mucho que hay que decir. Lo único que le puedo decir es que a Manuel Gaona Cruz obviamente lo mató el M-19 en forma atroz dentro del Palacio de Justicia. Hay 4 testigos presenciales, están en todos los expedientes a través de la historia, nunca su credibilidad fue cuestionada. Hay pruebas periciales, hay pruebas balísticas, se hizo la balística interna, externa, asimétrica, están publicadas en la página web de Manuel Gaona Cruz, y la evidencia pues es sobrecogedora. Es el caso más claro del Palacio de Justicia, y así lo establecieron varias de las investigaciones que tocaron el crimen de Manuel Gaona Cruz. De manera que cuando se dice hay cosas por responder, la muerte de Manuel Gaona Cruz no es una de ellas, es absolutamente clara. Pues lo está diciendo el hijo de Manuel Gaona, Julio, sobre este tema. Se está distorsionando la verdad, se está contando la verdad, pero además, digamos, de lo peligroso que es que estos nuevos relatos los esté creando una persona que hoy en día asume el mayor poder en el Estado, y que casi que prácticamente también está reivindicando esas luchas armadas. Bueno, yo agregaría lo que dice el doctor Gaona, obviamente con el respeto a él, que es una víctima, pero también es un experto sobre lo que ocurrió ese día y por supuesto sobre el caso de su papá, pero yo le agregaría que no solamente es que sea camarada el señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, de los autores del Holocausto y de la masacre en el Palacio de Justicia, sino que además el asesino del magistrado Gaona es el héroe de Gustavo Petro. No lo digo yo, lo dice el señor Petro en el libro autobiográfico, donde dice que se cambió el alias de Aureliano a Andrés por la admiración tan profunda que sentía por la vida y obra pues del sicario que asesinó a el magistrado Gaona. Entonces, pues claro, por supuesto, pues alguien que idolatra al asesino pues no es una voz muy autorizada para contarnos acerca de la verdad, como también dice el doctor Gaona. Acá lo que pasa, Maritza, es que hay un gran malestar sobre la historia y el relato que quedó en la sociedad colombiana, porque en parte lo que nos han contado, incluso ahora desde el propio gobierno, digamos, desde fuentes oficiales, es como si un grupo de hippies idealistas que iban a defender la democracia entraron con flores al Palacio de Justicia y que llegó una gran fuerza asesina a acabar con esa iniciativa humanitaria, ¿no? Incluso como se llamaba la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Esa tesis propagandística del M-19 en buena medida triunfó, a pesar de que fueron derrotados evidentemente militarmente, triunfó, y hay ese malestar pues en parte de la sociedad colombiana que no se cree ese relato, y esa memoria, esa historia, yo creo que toca volverla a contar, porque cuando tenemos un presidente que ondea la bandera del grupo terrorista que asesinó magistrados y causó estos estragos, pues naturalmente se crea una gran sensación, insisto, de malestar en muchas personas. Yo creo que hay que ahondar sobre ese tema, sobre eso de reivindicar nuevamente estas luchas armadas, y sobre eso que se señala, que dice que el presidente de la República en algún momento dijo que esto era una genialidad y un gran acto de insurrección, pero antes de
de eso, doctor Gaona, yo le quiero preguntar por esa propuesta con la que amanecimos hoy del expresidente Álvaro Uribe, que dice que a los militares involucrados en la retoma del Palacio de Justicia se les debería dar beneficios jurídicos que sean parecidos a sentencias absolutorias. ¿Usted qué opina de eso? Estoy en total desacuerdo. No había escuchado la propuesta, pero si es como me la presenta, estoy totalmente en desacuerdo. Sí, es cierto. Lo primero que hay que decirle es que las dos versiones son obviamente erradas. Cada uno tiene su justificación, pero esto nunca se trató de perdonar a los criminales o a los victimarios, porque tanto la guerrilla del M-19 como el ejército cometieron crímenes contra la humanidad y crímenes de lesa humanidad, violaciones al derecho internacional humanitario, atrocidades de derechos humanos. Eso está en los expedientes. Entonces, la verdad no se resuelve dándole beneficios a las personas que azotaron al Estado de esa manera. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, principalmente el Comando Operativo, lo que hay que decir es que esa tesis de la defensa de la democracia pues es una verdadera vergüenza. A menos que la democracia no incluya los derechos humanos y las libertades más básicas de las personas, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad, tanto de los rehenes que quedaron ahí, que no fueron rescatados, sino a los cuales se les disparó todo el tiempo con tanques de guerra y granadas, como a los que salieron y después desaparecieron. Entonces, yo no sé qué democracia no incluye esos derechos, pero las que yo he estudiado es básicamente la parte más importante, está desde el primer capítulo de nuestra Constitución en adelante. Entonces, el último reconocimiento que les va a dar la historia a los unos a los otros es que fueron héroes o que esto fue una genialidad. Hay que decirlo como es. Fue un crimen contra la humanidad, en el vocablo español, un crimen de lesa humanidad. Claro, doctor Gaona, en todo caso, Julio, lo que dicen un poco quienes justifican este tema frente a los militares es que durante todos estos años sí se ha avanzado muchísimo en establecer esas responsabilidades e incluso el Estado fue condenado por el crimen del Palacio de Justicia, pero no se avanzó tanto frente a otros responsables que habría allí, como por ejemplo el cartel de Medellín, o que incluso el M-19, donde sí se habrían establecido claramente también responsabilidades, pues terminó indultado. Sí, insisto que existe algo de malestar en que personajes que participaron en la retoma violenta y en donde también ocurrieron muchos crímenes, pues del lado del ejército, del lado del Estado, pues hayan sido llevados a juicio, hayan sido juzgados también por la historia, pero del otro lado no. Pero no es la solución, digamos, para paliar esa desazón, esa sensación de injusticia colectiva, el premiar a unos o a otros. Digamos, se trata de establecer la verdad y llevar justicia a todos los responsables pues, de lo que fue un hecho atroz. Yo no creo que sea la manera de buscar alivio, no es entregarle impunidad a uno de los sectores o lavarle la cara a uno de los sectores, es más bien que llevemos a los responsables del otro lado que han recibido premios y que se enorgullecen, que nunca se arrepintieron, pues por lo menos, no sé si al juicio a la justicia colombiana, pero por lo menos a que se conozca la historia y no queden como los héroes de cara al legado histórico del país, como los héroes de la jornada, porque definitivamente no lo son, ni los unos ni los otros. Sí, en todo caso, en lo que sí coinciden muchos, doctor Gaona, y aquí vuelvo con usted, es en que falta esa parte de la verdad, en donde falta ese papel que tuvo el cartel de Medellín sobre este asalto, las órdenes que habría dado, el financiamiento el M-19. De hecho, usted relata cómo su papá, que estaba preparando la ponencia frente al tema de la extradición, recibió varias amenazas de varias cartas amenazantes en los días previos a la toma del Palacio de Justicia. Sí, digamos, yo recomendaría a la gente obviamente que quiere conocer quién fue Manuel Gaona Cruz y lo que verdaderamente le ocurrió, que visiten su página web manuelgaonacruz.org, porque ahí está la trazabilidad completa del narcotráfico y la guerrilla, desde antes, durante y después del Palacio de Justicia. Pablo Escobar dinamitó a la nación, asesinó miles de policías, voló un avión en el aire con civiles inocentes, le puso bomba al DAS, asesinó a 2 ministros de justicia. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se tomó el Palacio de Justicia el día que se estaba decidiendo la extradición, a la hora y fecha en que Manuel Gaona Cruz presentaba su ponencia. Asesinó a Hernando Vaquero Borda, el magistrado que podía reconstruir esa tesis. Intimidó a la Corte, logró que le aprobaran una prohibición contra la extradición y finalmente subyugó al Estado. Una persona que hace todo eso y que en ese año era el criminal más poderoso no solo de Colombia, sino de la tierra, controlando el mayor volumen de cocaína en Estados Unidos y en Europa,
el día en que se decidía la suerte, no solo la de él y del cartel de Medellín, sino del negocio criminal más rentable del planeta, pues es difícil pensar que no hubiera ocurrido así. Y en cuanto a las cartas que usted refiere, sí, esas cartas las envió a él y fueron muy precisas. A Manuel Gaona Cruz le decía, en la extradición, usted es el responsable más importante. Usted no puede salir a defender tesis distinta a la constitucionalidad del tratado, y si lo hace, entendemos que aceptó nuestra declaración de guerra y tiene que atenerse a las consecuencias. La última carta llega, es un sobre en blanco que llega unos 3 días antes de la toma. ¿Y qué hace Manuel? Ir a denunciar a Manuel Gaona Cruz, ir a denunciar a los extraditables ante el juez 71 de instrucción criminal, días antes de la toma. ¿Y qué hizo la noche anterior? Escribir incansablemente la ponencia de extradición. Fue la última imagen que nos quedó, la llevaba bajo el brazo. Para nosotros no hay ninguna duda. Creer lo contrario es simplemente algo que solamente creerían los niños. Es así como yo lo veo. Sí, doctor Gaona, ¿qué heridas no se han cerrado? ¿Será que Colombia finalmente aprendió la lección después de estos 40 años? Se lo pregunto porque en todo caso muchos anotan que hoy en día la justicia sigue nuevamente bajo una arremetida, y hoy desde el mismo poder, por supuesto a través del Twitter, a través de la palabra, pero también muy violenta. Bueno, yo creo que esos trinos y esas expresiones lo que nos muestra es que la historia nunca se aprendió. Y no se aprendió no porque la gente no la haya estudiado, es porque se las quitaron, es porque se las editaron, es porque la reescribieron, es porque la manipularon, y es porque ahora la están tratando de borrar. Y una nación que no aprende su historia, pues hace de su historia su presente interminable y jamás llega a conocer su futuro, un futuro diferente. Colombia está a puertas de regresar al narcoestado. Se han asesinado candidatos presidenciales otra vez, y las expresiones que vemos de propaganda, repito, estas no son expresiones históricas ni dignidad. Todas las personas que tenían un televisor saben que esto no fue un acto de genialidad y tampoco fue un acto de humanidad, fue un crimen contra la humanidad. De manera que nos están evitando de nuevo aprender esa historia. Pero 40 años después del holocausto, de la justicia, mi mensaje es simple: creo que el turno es para la verdad. Y esa verdad nosotros la presentamos, los hijos de los magistrados la estamos tratando de presentar en los micrófonos en diferentes formas, de diferentes maneras. Y mi consejo sería que los escucharan, no a los victimarios que hoy tratan de humanizar, sino a las víctimas cuyas voces no han acallado a pesar de 40 años y de todos los esfuerzos políticos y periodísticos o judiciales que se han intentado. Y los micrófonos de Noticias RCN están abiertos, por supuesto, para las víctimas, para reconstruir esa verdad. Su testimonio es muy valioso, por supuesto, en todo el tema histórico, en la reconstrucción de lo que pasó ese día. Pero yo quiero quizás cerrar con un tema un poco más personal. Esa herida que deja para un niño hace 40 años que su papá se vaya de esta forma tan violenta. Pues él trató de prepararnos a su manera. Siempre me impresionó. Yo no era tan pequeño como lo ponen en los medios, porque es que esas son unas declaraciones que se han dado para tratar de hacer ver que yo no me acuerdo de nada. No, ya tenía la edad suficiente, estaba bordeando ya la adolescencia, estaba bordeando los 10 años, creo yo, de manera que recuerdo todo, incluso las últimas conversaciones, que fueron muy directas. Él nos dijo ya en sus últimas conversaciones, pues, que lo querían obligar a hacer algo que era incorrecto, que iba en contra de sus principios, y que eso era algo que él nunca iba a hacer por ningún motivo. Esa fue su frase más marcada, y que esperaba que algún día lo entendiéramos. Nos pidió obviamente que cuidáramos de nuestra hermana menor, que la lleváramos a París a caminar por el río Sena, a ver su tesis de doctorado en la Sorbona, a ir a las librerías como él le hubiera gustado hacerlo. De manera que nos iba preparando un poco para lo que venía. Y es que de todos modos los escoltas y una vida en la cual usted no puede salir a la calle nunca, pues es una vida muy difícil. Siempre me quedará la imagen de un hombre de 43 años con una bebé de 10 meses, haciéndole frente al grupo criminal más grande que tenía Colombia y uno de los más grandes de la historia. Pues esa es la marca para mí ideológica y natural de un patriota. Sí. Y creo que fue lo que hizo. Doctor Gaona, ¿usted se ha sentido reparado? No, obviamente que no, las víctimas no nos hemos sentido reparados, solo hubo un reconocimiento de la justicia contencioso administrativo por fallas del servicio. ¿Cuál falla? Que retiraron la guardia, simplemente, y que obviamente no se presentó la protección necesaria y que el ejército obró de forma excesiva, pero contra el mayor, en el caso personal, el asesinato de Manuel Gaona Cruz fue del M-19. Ese es el mayor proceso de impunidad en la historia de Colombia. Ese delito de Manuel Gaona Cruz
y no me puedo extender porque estamos en televisión, pero en la página web se explica, es un crimen de lesa humanidad, y los crímenes de lesa humanidad no son políticos, entonces no son indultables. Esos indultos no son válidos en el derecho internacional público, de manera que es un caso absoluto de impunidad que incluso yo presento a estudiantes de otras naciones y que es común en Colombia. No solamente en mi historia, es a través de la historia. En Colombia la paz y la verdad siempre han estado en conflicto y la verdad siempre ha salido vencida. Impunidad. Un indulto que no debió entregarse porque no se trató de un delito político. Una víctima que no se siente reparada y una verdad incompleta. Julio, se nos acabó el tiempo, pero cerremos esto, hagámosle una conclusión desde acá. No, pues no ha habido reparación para las víctimas, creo que ni del Estado y tampoco del M-19, Maritza, que el presidente de la República, el jefe del Estado, ondee orgulloso, feliz, la bandera de ese grupo terrorista, pues es un acto simbólico que demuestra que nunca hubo arrepentimiento ni reparación para las víctimas del M-19 especialmente, sí. O que el jefe de la Inteligencia Nacional, una entidad tan importante, salga y diga en medios de comunicación que su experiencia profesional se la ganó siendo parte de la inteligencia del M-19 y no pasa nada. Creo que no pase nada, sí. Ni siquiera a nivel de opinión pública, sí. Frente a esos hechos atroces y esas ofensas tan graves, demuestra que no hubo reparación y que las heridas hoy están más abiertas que nunca. Pues al doctor Mauricio Gaona, que nos ha regalado estos minutos, apreciamos muchísimo haber aceptado esta invitación de Noticias RCN. Su testimonio definitivamente es muy valioso para la reconstrucción de toda la historia y un feliz día. A ustedes muchas gracias por la invitación, se los agradezco. Julio, muchísimas gracias. Pues así cerramos esta mesa ancha, pero tenemos una nueva entrega de este especial que hemos preparado aquí en Noticias RCN sobre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Isa. Sí, Mari, es que justamente hace 11 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la detención arbitraria y la tortura que cometió la fuerza pública tras la toma del Palacio de Justicia. La historia de Orlando Arrechea, uno de estos sobrevivientes, ilustra ese oscuro capítulo por el que se produjo esta condena. Es una historia de María Fernanda Correa. Él es Orlando Arrechea, un caucano que por más de 20 años trabajó al servicio de la justicia. La mayor parte de su vida laboral fue en la Corte Suprema, a la que llegó en el año 1974 y donde permaneció por más de 20 años. Yo empecé a trabajar en la Corte Suprema, primero en el Ministerio de Justicia, cuando estaba el ministro el doctor Samuel Hoyos Arango. Para la época de la toma del Palacio de Justicia, era funcionario de la Sala Penal. Allí le tocó vivir el momento más difícil de su historia, la toma guerrillera del M-19. Eso es como se dice la crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que se iba a tomar el Palacio de Justicia, pero nunca pensábamos que fuera a ser de esa dimensión tan... Don Orlando se encontraba en la cafetería ubicada en el primer piso con sus compañeros de oficina cuando empezaron las primeras detonaciones. Cuando yo entré de último y miro la parte de atrás, escuchamos los primeros ruidos en la cafetería. Pues eso sonaba pues los platos para todos lados. Recuerda cómo logró sobrevivir. Eso fue bala y viene, y cuando explotan las bombas, uno se levanta un poquito y cayó otra vez al piso. Fueron más de 6 horas de múltiples explosiones, hasta que para él pasó lo impensable. Salió con vida del palacio. Salíamos corriendo a una velocidad impresionante, pero como disparaban de arriba, entonces uno salía y lo arrastraban a uno hasta que salimos a la puerta principal. Esa imagen de las palomitas volando, la plaza vacía. Lo que estábamos allá acostados, íbamos saliendo y una vez a la casa del florero. Recuerda cómo su traslado a la casa del florero fue otra pesadilla ese día gris, cuando lo hicieron pasar como un guerrillero. Para cumplir esta finalidad se llevaban a cabo los interrogatorios de las personas que se consideraban especiales, sospechosas o posibles auxiliadoras o miembros de la guerrilla. Esto no es invención de la Fiscalía. Hay cientos de declaraciones en donde fueron tachados de sospechosos Magaris Arévalo, Orlando Arrechea. Y me tocó por la tarde
toda la noche hasta el día siguiente, porque decían que yo era guerrillero. Y todo el mundo contra la pared, la mano aquí así, y yo no quise que entre en choque con él porque no le obedecí sus órdenes. Por eso me maltrató, Mauricio hizo conmigo lo que tiene que hacer, pues imagine usted cómo van ellos. Solo hasta el día siguiente logró salir de la casa del florero, después de tantas torturas. Donde quedan las caballerizas. Llegamos allá, nos pusieron el escapulario que le ponen a los delincuentes, nos tabletearon y cada uno pasó con tres militares de civil a interrogatorio. De ahí en adelante los días no fueron mejores, pero sí volvió a trabajar. Muy duros, porque nosotros salimos de allá y salimos a reconstruir expedientes. Nadie se preocupó por nosotros, por lo menos una charlita, que sea una charla psicológica. Muchachos, ¿cómo se sienten? Tomen este agua de valeriana, aunque sea. Como a los 4 meses me dio un preinfarto. ¿Quién ha sido sometido a una situación disruptiva, traumática, fuerte, donde haya tenido en riesgo su vida? Lo más probable es que desarrolle un trastorno de estrés postraumático. De ahí en adelante siguió con su trabajo hasta 1996, momento en que decidió priorizar a su familia y dar un paso al costado con sus labores. Trabajar con la justicia muchas veces es muy ingrato porque uno se da cuenta de que llega un momento que nadie lo respalda a uno. En el caso de Orlando Arrechea Ocoro, lamentablemente la demanda fue rechazada por caducidad en el Consejo de Estado, argumentando que los términos habían pasado y sobrepasado en exceso los tiempos. Sin embargo, hay que recordar que en la esencia de la responsabilidad del Estado se decreta a partir del fallo de la Corte Interamericana, no antes. Durante estos 40 años, desde esa fatídica fecha, ha cargado con un peso más grande que los recuerdos, ese dolor por el que nadie más que su familia se preocupó. A las víctimas nunca se nos ha preguntado por nada, nos han dado el garrote, ni qué nos pasa, ni esto, ni lo otro, nada de eso. Prefiere más a los otros, los que hicieron la toma y todo, ellos están premiados. Yo estoy agradecido con Dios y con la vida porque salí con vida, gracias a Dios. Una toma armada que hizo arder a Colombia. Una toma ciega y asesina ordenada por un grupo de psicópatas. Una reacción polémica. ¿Qué podía hacer yo? ¿Bajarme del vehículo blindado y timbrar a ver si me abrían? La reacción de la fuerza pública fue tan desmedida. Y un país que perdió la confianza. 40 años buscándola en dónde está Carlos. No creo que sepamos la verdad. Fuego y Lodo, especial de Noticias RCN. 40 años de la toma del Palacio de Justicia. En todas nuestras emisiones. Porque recordar también es hacer justicia. 5 acusados, una ciudad en furia, un error que marcó una era. No se los vio como jóvenes, sino como 5 negros. Los 5 de Nueva York, el caso que convirtió la inocencia en culpa y la vergüenza en historia. La culpabilidad de unos por el simple hecho de tener un tono de piel determinado. Reportajes Express, el juicio del prejuicio. Hoy, segundo capítulo, 7:30 de la mañana. Encontrémonos donde... Gracias por seguir conectados con nosotros. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. A esta hora nos enlazamos con la FM de RCN Radio, que está desde Pereira, y escuchamos al editorial de su director, Juan Lozano. Hola Marisa, buenos días. Seguimos nosotros en la gira por el eje cafetero. Encontrémonos en el eje cafetero. Noticia del día, el informe muy dramático que ha presentado después de un año de investigaciones la defensora del pueblo Iris Marín sobre la crisis de medicamentos. Se llama Medicamentos Inaccesibles, Derechos Vulnerados. Llega a una gran conclusión. En Colombia no es que falten medicamentos. La gente que tiene plata los puede comprar.
El problema no es de suministro de medicamentos, es que no se los están entregando a través de los canales del sistema de salud a quienes no tienen en su billetera los recursos para acceder a esos medicamentos. Terminó generándose una gran distorsión. Medicamentos hay, pero no los están entregando por la crisis que se ha agravado en estos 3 años del sistema. Y cuando no entregan los medicamentos, la gente sufre más, se agravan las enfermedades y puede llegar incluso la muerte. Y hay personas, muchas, millones en Colombia, que no tienen con qué pagarlos y antes el sistema se los brindaba. Ojo, un llamado de atención categórico al gobierno y a todos los actores del sistema. Esto hay que resolverlo porque están causando muertes, sufrimiento, dolor y enfermedad muy grave en los hogares de Colombia. Ojo con ese informe de la defensora, todo documentado. 7:25, gracias a Juan. Siguen las reacciones a esa noticia con la que abrimos hoy nuestra emisión. El posible embargo por parte de la DIAN a la refinería de Cartagena. Si Reficar no le paga 1.3 billones de pesos por IVA de combustibles importados. La USO, que es el principal sindicato de Ecopetrol, calificó el cobro como arbitrario y aseguró que podría llevar a la quiebra a la principal empresa para el país. La USO anunció acciones jurídicas. Vamos ahora con buenas noticias. En Quindío se ha impulsado una transformación sin precedentes en la infraestructura deportiva del departamento. Es bajo el plan de desarrollo por y para la gente que la gobernación pudo destinar recursos para terminar, para recuperar algunas obras que ya estaban inconclusas y para construir nuevos escenarios en varios municipios. Así se fortalece el deporte y se integra a toda la comunidad. Uno de los avances más significativos ha sido la finalización del complejo acuático y del Coliseo Multideportes, obras que llegaron a la actual administración con múltiples dificultades y riesgo de abandono. El complejo acuático, el Coliseo Multideporte, que son 2 escenarios que hoy estamos entregando de una calidad muy importante, pero con la visión y con la condición de que se hagan este tipo de eventos no solamente nacionales, internacionales también. El gobernador destacó que la inversión en infraestructura no se limita a lo físico. Cada escenario entregado busca convertirse en un punto de encuentro ciudadano. Ese proyecto donde estamos pintando todas las canchas con pintura deportiva, mejorando esos escenarios para nuestros jóvenes, pero también allí le estamos apuntando a que no solamente sean en los escenarios deportivos, sino también en esas escuelas rurales. La gobernación proyecta nuevos estudios y diseños para ampliar la red deportiva del departamento. Dani, a esta hora en la mitad del noticiero arrancando, es bueno siempre tenerla, pero nos estamos despidiendo de esta emisión. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, madrugar y permanecer con nosotros en estas 2 horitas de información. Con música, porque hoy es jueves. Ya casi. Hoy es jueves, ya casi se llega el fin de semana. Esta semana. Sí, pues señora. a ustedes, gracias, les mandamos un abrazo, que tengan un día espectacular y de nuevo, gracias por conectarse e iniciar su día con nosotras. Chao. Chao.